Noches de misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a la emisora 90 Online. Yo soy Jimena León del grupo Sin Censura Paranormal Colombia y es un placer acompañarlos la noche de hoy con esta sección llamada Noches de Misterios. El tema que veremos la noche de hoy será el tema de los duendes y pues espero que realmente se lo disfruten. Y nada, pues empecemos. Noches de misterio. Como todo, pues vamos a iniciar con la definición de qué son los duendes. Entonces, los duendes son criaturas mágicas relacionadas en algún caso con las hadas que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos del siglo XVI y XVII y al menos desde la segunda mitad del siglo XV los consideraban un tipo de demonio. Físicamente se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, con altura no superior a 1 metro más o menos, y aspecto humanoide. Son con largas orejas y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y pues suelen ser muy escurridizos. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Según esta definición, pues serían considerados un tipo de duendes los gnomos, los trasgos, el taume sueco, el leprechaun irlandés o el poltergeist alemán. Este tipo de supersticiones ligadas a los hogares fueron difundidas por todo el Imperio Romano, ya que su religión pagana afirmaba que habían unos dioses menores, los lares o genius loci, que habitaban una casa a la que estaban ligados con la función de protegerla. A veces estaban asociados a la familia que construyó la casa o que la habitó desde que fue construida. Esto explicaría su frecuente relación con los fuegos de alta mar, los pucheros o las alacenas. Esto habría que sumar una noción semejante por parte de los druidas, quizá todavía presente en la creencia germánica, en los Kobolds, pero esta tradición se presenta también en el folclore de todas las naciones eslavas, donde son llamados Demovic, o incluso en el japonés, donde unas criaturas en todo semejante se denominan como Warashi. Por lo demás, los Dijin de los pueblos semíticos poseen características muy parecidas. La superstición, por otra parte, podría tener una etiología bastante elemental, una justificación maravillosa o imaginativa de los ruidos desconocidos que se producen en las alacenas, sótanos o cuevas subterráneas, casi siempre debido a las presencias de pequeños roedores o depredadores en busca de alimento. Es más, aparte de su origen supersticioso, la leyenda de la llamada gente pequeña, como los denominaba un famoso manuscrito del párroco escocés Robert Kirk, o duendes. Está tan arraigada en unos lugares concretos de Europa, más que todo en las islas británicas, que algunos han llegado a teorizar la posible existencia de un pueblo humano de pequeña estatura, ya desaparecido en estas ubicaciones, lo que ha convertido en más probable del descubrimiento reciente del hombre de flores y el que ya conoció el pueblo pigmeo en África. El primero en proponer esta explicación fue David McRitch, que fue como más o menos en los años 1861 hasta el 1920, un folclorista escocés. En su obra de Testimony Tradition, este tipo de leyendas y la verdad muchas otras se habrían fundado en la existencia histórica de un pueblo que habitaría en cuevas o que sería subterráneo en las islas británicas. Resto de gentes antiquísimas, de tecnología muy primitiva, quizás neolítica, quienes ante la llegada de los pueblos más civilizados y mejor armados se habrían ocultado en la oscuridad. Esta teoría habría sido completada en The Witch Cult en Europa en 1921,
por la doctora Margaret Murray hasta el año 1963. El alquimista y médico suizo Paracelso en 1493 al año más o menos 1540 escribió sobre numerosos tipos de criaturas, ni humanas ni divinas, en su grimorio Filosofía oculta en 1970, a los que llama genéricamente elementales y denominó gnomos, que aquí es cuando salen que es el elemento pues tierra, el elemento agua y el elemento aire, conocidos como ondinas perteneciendo al elemento agua, silfos o silfides al elemento del aire y las salamandras al elemento de fuego. Él tenía como su definición o tenía su punto de vista acerca de esto, y era que no pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como los espíritus, no son espíritus porque comen y beben como los hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan, los elementales no tienen alma y sin embargo no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren y aquellos sí mueren. Estos seres que mueren no tienen alma. Son animales, son más que animales porque hablan y ríen. Son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos al igual que nosotros. Son la imagen grosera del hombre como es la imagen grosera de Dios. Estos seres no le temen ni al agua ni al fuego. Están sujetos a la disposición y enfermedades humanas. Mueren de enfermedades como las bestias y su carne se pudre como la carne animal. Y son virtuosos y viciosos, puros e impuros, mejores o peores. Este era el punto de vista del alquimista. También los duendes corresponderían a los gnomos y a los silfos y habitan mundos propios no muy alejados del nuestro, aunque invisibles para nosotros porque nuestros sentidos son un poco sutiles y poco desarrollados y por tanto no aptos para observarlos. Sin embargo, pues todas las criaturas, estas criaturas, según Paracelso, tienen un común de ser interdimensionales y atemporales, ya que viven en comunidades jerarquizadas y son invisibles para los hombres, pero para algunos animales niños son juguetones y tramposos, y algunas veces interesados en algunos aspectos sexuales de los humanos, a quienes a veces raptan cuando son niños y viven muchos más años que los hombres, pero sin llegar a ser inmortales, más o menos de 500 años o más. Éticamente neutros, inteligentes y les aterroriza el hierro y el acero. Poseen 3 grandes festividades, la del mes de mayo, la del 24 de junio, que es el solsticio de verano, y la del mes de noviembre. Siguiendo la terminología de Lewis en su ensayo The Discrete Image, en 1964, traducido al español como La imagen del mundo, cabría identificarlos con los Loageni o Loenjus, espíritus que cuando Lucifer se levantó contra Dios, no se pusieron de parte ni de este ni de aquel. Dios habría suspendido su sentencia hasta el día del juicio final, y mientras tanto estos seres se supone que circularían por el orbe infranatural, es decir, por debajo de la órbita de la luna, pues por encima estarían lo sobrenatural. Algunos habrían caído a la tierra y por eso habitarían en cuevas o subterráneos. No son exactamente demonios ni ángeles, son los duendes, hadas y entre otros. Desde que se ha hablado anteriormente, de ahí su ambigüedad moral. En otro ensayo, el poeta Eric Heinz llama a toda esta gente dioses en el exilio, porque antiguamente eran los diosecillos paganos menores que detectaban algunas funciones. Pusieron parte antiguamente eran diosecillos paganos menores que detectaban algunas funciones religiosas y ahora han sido arrojados al margen, por lo que aparecen ridiculizados por la tradición religiosa dominante en los cuentos folclóricos tradicionales. Su aspecto por ello ha sido desfigurado como risible y solo tienen importancia para los niños impresionables, gracias a los cuales sin embargo perdura su recuerdo más o menos deturpado. Bueno,
Aquí hasta el momento hemos visto la definición que se les tiene a los duendes. Ya sabemos que son conocidos como personas diminutas con aspecto pues de humanos, que son o tienen la visión de ser como la imagen grosera del humano y también en parte de Dios. Se les conocía antes en diferentes culturas como espíritus, demonios e incluso como personas traviesas o juguetonas. A la actualidad de hoy conocemos muchas leyendas o muchos mitos acerca de estos duendes, sea por nuestra cultura, y también se le tiene conocido por diferentes situaciones o por hechos que han pasado y se les ha dado como ese nombre de que son los duendes, que digamos a veces decimos que se nos desaparecen los objetos o nos cambian las cosas del lugar, y es cuando dicen que hay un duende, porque son pues esas personas que les gusta estar como haciendo todas esas travesuras y dejándonos a veces como pensando que somos nosotros, pero a veces por nuestra cultura ya sabemos como no, esos son duendes, que a veces se nos pierde algo y no, los duendes nos cogieron las cosas y nos las escondieron. Una pregunta que también surge es ¿qué es lo que buscan los duendes? ¿Cuál es el fin de ellos? Los duendes buscan pues aventuras y travesuras, como ya lo dije anteriormente. Buscan hacer bromas, al igual que pues que las hadas. Se decía que los duendes eran diminutos, cambiaformas. Los duendes de Shakespeare eran criaturas pequeñas y aladas que vivían en ellas y revoloteaban juguetonamente con flores. Se dice que, como la mayoría de cosas que hemos visto, existen buenos y malos. Entonces, dependiendo si son duendes buenos o duendes que les gusta hacer como travesuras sin lastimar a nadie, esos serían como los duendes que son buenos. Y ya del otro lado están los duendes malos, que son los que ya sí nos roban, nos quitan las cosas y buscan como molestar a las personas. De hecho, hay gente que a veces hacen ofrendas a los duendes, que ya es al contrario, como que le piden, porque aparte de ser juguetones, como lo vimos anteriormente, también tienen que ver mucho con la parte elemental. Entonces hay gente que se basa en esto para poder tener una espiritualidad como completa. Entonces a veces le ofrecen estas cosas a los duendes. Ahí también surge otra pregunta, que sería como ¿qué se le podría ofrecer a un duende? En este pues puedes hacer como ofrendas con monedas que encuentres o desees regalarle, pero nunca quitarles. Puedes pedir prestado o renovarlas, pero siempre deberás devolverlas. Les gustan las piedras y los dulces, pueden ponerles como trozos de cuarzo y caramelos. Esto lo hacen porque a veces las personas como lo idolatran como si fuera pues un dios, o porque sienten que si este duende les ayuda van a traer riquezas a su vida o a traer paz, y les pueden poner una ofrenda a estos duendes. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un tema que se vio basado entre los duendes y una catedral. Entonces pues es esta. Los duendes no entran dentro de la creencia cristiana. Es más, hasta el siglo XVII, muchos demonólogos de la época los tachaban de demonios, practicando rituales y misas dentro de aquellos lugares donde supuestamente se encontraba un duende para expulsarlo del lugar. Los duendes en la catedral. Esto según la cultura popular. Las manifestaciones de estos seres comenzaron cuando se derribó la mezquita donde se erigió la catedral de Cuenca tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VIII de Castilla. Dentro de la mezquita vivían unos seres sobrenaturales llamados jinn, genios que pertenecen a la mitología árabe. Por lo general, pues estos seres son invisibles, aunque por momentos pueden adoptar diferentes formas, antropoformas, plantas o animales, y tienen la capacidad de influir espiritual y mentalmente en el ser humano. A estos genios no les debió gustar la idea del derribo de su hogar, y según contaban los obreros que trabajaban en la construcción de la catedral, los accidentes no cesaban. Se oían ruidos ensordecedores
de los que desconocían su procedencia e incluso se desmoronaban andamios. Los obreros musulmanes que ayudaron en la construcción estaban convencidos que los fenómenos eran producidos por los jinn. El Islam considera a los genios seres creados de fuego, sin humo, dotados como el ser humano de libre albedrío, y que pueden obedecer a Dios o bien a Iblis, el demonio, a quien a veces se describe como ángel caído y a veces considerado genio. Hemos creado al hombre de barro, de arcilla amoldeable. Antes del fuego ardiente habíamos creado a los genios. Y pues fueron hechos aislados, ya que en posteriores rehabilitaciones hay testimonios en los que se relatan cómo en muchas ocasiones se escuchaban gritos, risas que aseguran que provenían del subsuelo. El miedo pues se apodera de los operarios. Noches de misterio. Aquí viene otra parte, que es el obispo y los duendes. Se decía que en 1379, en Viedma, fue nombrado obispo de Cuenca un personaje de que se cuenta que convivía día a día con aquellos seres que habitaban en galerías y subsuelos de esta catedral. Pensarán que porque el obispo no había salido despavorido del lugar, y ahí es cuando comenzamos su personal y curiosa relación con los duendes. Nos cuenta la tradición que él mismo poseía 3 duendes que los guardaba dentro de una botella debido a su diminuta estatura, que poseían características mágicas que le permitían viajar en abrir y cerrar de ojos, y desde España a Roma, tomándolos como sus guardianes y protectores de todo mal que le quisieran causar, incluso ayudándole y aconsejándole en decisiones que debía tomar tras su nombramiento a obispo. Aquí también aparece el licenciado Torralba. El doctor Eugenio Torralba fue acusado en el siglo XVI de tener a su servicio un genio o diablillo con aspecto bellísimo, capaz de cautivar a cualquier hombre. Esta criatura tenía nombre propio y respondía al nombre de Ezequiel, quien no solo prestaba los servicios de protección, revelación de secretos y fórmulas que le ayudaban al doctor en la curación de sus pacientes, sino que también poseía la capacidad de poder transportarle por el aire desde las tierras manchegas o los dominios de él. La capacidad de poder transportarse como dijimos, desde los espacios, tachado de brujo, hereje y demás calificativos por parte del pueblo, fue condenado por la Inquisición a 4 años de cárcel, quizá la mejor pena, pero ya que, como todos sabemos, la quema, el ahorcamiento y llevar un San Benito de por vida podría haberle llevado un fatal desenlace al licenciado Eugenio Torralba. Aquí aparece un duende conocido pues, o llamado por el duende de Horcajo de Santiago. El martínico es un tipo peculiar de duende, el más caracterizado en la mitología de algunos lugares de España. Escritores como Calderón de la Barca lo escribe como frailet tamatiño o duende capuchino. Goya los representa como enanos cabezones o de gran cabeza, con manos grandes y vestidos con hábito franciscano. Son muy bromistas, especialmente con los avaros, a los que suelen chasquear cruelmente convirtiendo su oro en carbón, y con las doncellas, haciendo ruidos en las alacenas, apagando suavemente candiles o candilejas, tirando pucheros o engañando a los humanos de varias maneras. Horcajo de Santiago es un municipio perteneciente en sus orígenes a la Orden de Santiago, orden religiosa y militar surgida en el siglo XII. Su objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes de la península ibérica, que nos trasladaron una cultura rica en creencias e en seres sobrenaturales. Muchos son los testimonios de personas que afirman haber visto a este duende martínico en los años de posguerra. Se aparecía por la noche en forma de gato en una carrasca, asustando a los que estaban allí. Se sentaba a cenar o daban un paseo romántico por los alrededores.
tiraba todos los platos, vasos y esparcía la comida encima de aquellos que se encontraban allí, o azotaba encima de los amantes furtivos que paseaban por la oscuridad para esconderse de las habladurías de la gente. Le gustaba cambiar de apariencia, ya que existen historias en las que cuentan que el mismo duende se transformaba en cordero. Y cuando la gente llegaba a la altura del hospital, caminaba junto a la persona y luego desaparecía, aterrorizando a aquellos que habían vivido la experiencia. Cansados de pasear, atemorizados, localizaron la carrasca en la que vivía. Se cuenta que dentro del árbol había una cueva que rellenaron de piedras y sellaron después. Tenían la convicción que era el hogar del duende, convertido en aquel ser fruto de una maldición. Cuando se hundió el hospital, debido a las malas condiciones del edificio, nunca más se volvió a hablar ni a escuchar ninguna otra experiencia con el dueño martínico. Esta historia se decía de cómo en la catedral pues se manejaban, el principio, cómo se manejaban a través de duendes, quien fue llamado pues el obispo. Tenía 3 duendes trabajando para él, se dice, o sea, la gente que el pueblo, digamos, que iba a visitarlo, decía que trabajaba con 3 duendes para tener como su sabiduría y que lo estaban guiando pues por el camino de ser obispo. También, como lo decíamos antes, estos seres son elementales. Fueron como de gran ayuda al obispo para pues encontrar su propia espiritualidad. Y aunque siempre existían las definiciones de la gente como demonios, y pues al momento de que se dieron cuenta de que habían como otros duendes, no solo los que ayudaban a tener esta espiritualidad, sino los que eran traviesos y les gustaba asustarlos a los humanos de esa época, les pusieron o decidieron llamarlos como seres que eran traviesos, malos, así no supieran de la existencia de los buenos. Era muy pocas las personas que sabían que el obispo tenía trabajando o se ayudaba de 3 duendes para conseguir como más respuestas y esa sabiduría que tenía. Los duendes va dependiendo también a nuestra cultura, porque en la cultura de ahí pues eran demonios o seres malignos. Ahora en nuestra época son conocidos también como seres traviesos, y dependiendo a las personas que creen, porque hay personas escépticas que también no creen. Entonces nosotros, o dependiendo si a nuestra cultura, nosotros los vemos como personas que son traviesas y les gusta hacer bromas a las personas, o sea, son personas bromistas y los vemos de ese modo. También vimos que existen pues los duendes que podemos pedirle favores o ayudarnos, como pues también hacía el obispo, que les podemos ofrecer, ponerles ofrendas o darles ofrendas para que ellos nos ayuden en nuestras riquezas o en nuestros deseos personales, como personas que pues quieren tener esta espiritualidad y se ayudan pues de estas criaturas que son espirituales y no la ven como seres malignos o demonios. Y pues esto sería el tema de la noche de hoy. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema que charlamos hoy? O sea, ¿alguna vez han tenido alguna conexión con duendes, así como de que les han ocultado las cosas o se les pierden las cosas y ustedes ya saben que son duendes, o tienen su propia teoría de por qué es, o tienen su duende al que les piden favores, o su duende que ustedes sienten que si tienen como alguna ayuda al momento de que ustedes les piden como esa ayuda espiritual que quieren tener? Existen diferentes tipos de duendes, entre traviesos, buenos, malos, duendes que solo están para cumplir con su misión de la naturaleza, o otros que les encanta bromar con la gente o quieren ayudar a las personas. Entonces existen demasiados tipos de duendes, eso lo vimos esta noche. Y pues espero que realmente les haya gustado el programa de hoy.
Recuerden que yo soy Jimena León del grupo Sin Censura Paranormal Colombia. Espero nos acompañen el próximo jueves en Noches de Esoterismo y en Noches de Misterio. También hemos recibido mucho apoyo de ustedes y la verdad eso se los quería agradecer. También agradecerle a la emisora 90 Online por permitirnos compartir el tiempo aquí con ustedes, de poder hablar sobre estos temas y pues que ustedes conozcan un poquito más de estos temas. Recuerden que si tienen algunas dudas las pueden dejar, nosotros las contestamos, o si quieren ver algún tema en específico también pueden dejar sus opiniones aquí en la emisora. Fue un placer acompañarlos esta noche y nos vemos el próximo jueves. Chao. Noches de misterio.